Muy buenas tardes, bienvenidos a la última sesión, Sala 3, Nutrición y Medio Ambiente. Indudablemente, el crecimiento de la industria avícola ha generado una serie de problemas colaterales, uno de ellos es el manejo de los residuos de la producción. Justamente para tratar ese tema, tenemos como invitado para esta última presentación al doctor Elías Salvador Tazaico, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. El doctor Elías Salvador es ingeniero zootecnista, tiene una maestría en producción avícola, maestría en nutrición, doctorado en ciencia animal, es especialista en nutrición avícola y nutrición pública. Es investigador del RENACIT y del CONCITEC, es profesor del curso de nutrición animal y jefe de laboratorio de investigación en nutrición, investigación y desarrollo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad San Luis Gonzaga. Entre sus líneas de investigación se encuentran la sostenibilidad y gestión de residuos avícolas. Es además consultor nacional e internacional en nutrición avícola. El tema que va a tratar el doctor Elías Salvador Tazaico, manejo de residuos avícolas. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al comité organizador de este Congreso Peruano de Avicultura ABEN 2021 por la oportunidad de dar esta conferencia respecto al manejo de residuos avícolas. Es un tema que realmente a veces pasa desapercibido, pero que tiene mucha importancia, tiene mucho impacto y va a jugar un rol preponderante en los siguientes años. Entonces, para dar inicio a esta conferencia, me he permitido poder hacer una breve introducción respecto a el panorama general, ¿no? O la realidad general que hay en la avicultura nacional. En primer lugar, rescatar la importancia que tiene la avicultura nacional, porque juega un rol preponderante en la seguridad alimentaria, pero a la vez también, comparativamente hablando, encontramos que la producción tanto de pollos y especialmente de huevo tienen un bajo impacto respecto a lo que es huella hídrica y huella de carbono. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía en esta fase. Producimos huevos, producimos carne de pollo, pero como subproducto hay una diversidad de residuos. Estos residuos tienen que ser manejados de una manera adecuada, de una manera eficiente, en armonía con nuestro medio ambiente, ¿no? Y poder reducir ese impacto hacia un perjuicio de nuestro ambiente. Voy a enfocar esto desde el punto de vista de la nutrición. Me permito decir la importancia que tiene en este caso la nutrición de precisión. La nutrición de precisión en el sentido de poder darle a las aves las cantidades correctas, las dosis adecuadas de energía y nutrientes, sin exceso, porque a veces hay un error de pensar que porque agregamos un poco más de ciertos nutrientes o energía va a beneficiar, y muchas veces eso no es así. Por el contrario, esto puede perjudicar al ambiente en el cual nosotros estamos. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que vamos a ir viendo es respecto a la gestión que se debe de hacer para poder manejar de una buena forma todo esto. Entonces, la avicultura en el Perú realmente siempre está en desafío constante, de todo tipo de factores, ¿no? En la parte de repente económica, en la parte sanitaria, etcétera, pero no estamos solos, realmente estamos viviendo una crisis a nivel mundial respecto a estos desafíos. Entonces, en esa línea de trabajo, los que nos
lo que queda hacer es ser más eficientes. Ser más eficiente tanto en la parte productiva como también ser más eficiente en la parte del manejo de los residuos, porque de por medio está lo que es la salud pública, ¿no? Entonces, la salud pública es un punto importante en la cual la industria avícola siempre debe estar pensando de tal manera que pueda, en lugar de contribuir a un perjuicio, pueda más bien contribuir a un beneficio. Entonces, desde este punto de vista, vamos a tratar también acerca de la implicancia que tiene, ¿no? Un mal manejo de estos residuos que normalmente conocemos para que puedan reducir ese impacto negativo que tiene frente a nuestro ambiente, a nuestra sociedad y especialmente a nuestra salud pública. Hay una interrogante, ¿no? Ahora revisando diversos temas, revisando diversas realidades en el mundo, haciendo algunas entrevistas con algunos avicultores, y la gran pregunta es, ¿podría la avicultura en algún momento tener cero desechos, cero residuos? Entonces, hay toda una base, ¿ya? Hay toda una base científica en la cual manifiesta que sí es posible, pero esto tiene que darse en función de el manejo óptimo, adecuado y eficiente. Entonces, hoy en día hay un enfoque en ese sentido. Y yo creo que esto es dable, porque al inicio le decía que nuestra avicultura tiene poco impacto sobre lo que es la parte de huella de carbono, por ejemplo. Pero ya hay muchos estudios por ahí en la cual han reducido grandemente este impacto sobre la huella de carbono. Y hay también estudios en la cual manifiestan y demuestran que sí es posible manejar nuestra avicultura, ¿no? Y llegar a cero desechos. Entonces, esto es lo que nosotros también vamos a tomar en cuenta para poder manejar de una manera razonable, de una manera adecuada, la gestión de estos residuos. Tenemos una serie de residuos, ¿no? Desde lo que es la parte de los excrementos, lo que es la parte en el procesamiento, por ejemplo, del pollo, en la cual salen plumas, salen vísceras, salen sangre, etcétera. En la parte de la producción de huevos, de igual forma, tenemos una serie de residuos, pero que estos residuos tienen importancia económica. Entonces, antes que puedan afectar al medio ambiente, hay que darle una mirada, un análisis, que realmente estos residuos tienen una importancia económica y que si aplicamos los conceptos, por ejemplo, el concepto de reutilización, que es una de las formas, o el reciclamiento, que es una de las formas para reducir el impacto al cambio climático, pues vamos a contribuir a mantener lo que denominamos sostenibilidad ambiental, ¿no? La reutilización de estos residuos. Ya hay algunas empresas, por ejemplo, en la cual yo conversaba, y hacen la reutilización de la cama en el caso de producción de pollos de engorde. Y eso es muy importante porque aplican técnicas muy convenientes, ¿no? Muy adecuadas, y pueden hacer diferentes tipos de campañas, digamos, con la misma cama. Entonces, estamos en ese camino de poder hacer las cosas bien. Entonces, hay muchos otros residuos, muchos otros subproductos, en la cual también tenemos que darle un procesamiento adecuado. Si es que nosotros no manejamos estos residuos de manera conveniente, pues vamos a tener un impacto sobre nuestro ambiente. Siempre quizás vamos a estar allí de una manera sostenida, interactuando con el ambiente. Siempre va a haber residuos que de una u otra manera puedan afectar nuestro aire, puedan afectar nuestra agua y nuestros suelos. La idea es aplicar técnicas adecuadas para manejar de una manera eficiente y que el impacto ambiental pues sea sostenida y no pueda ser un impacto perjudicial. Entonces, como le decía anteriormente, es posible, por lo menos como perspectiva, ir en esa dirección de
crear un buen manejo de los residuos para poder tener cero de desecho. Porque en el mundo avícola, ahora que lo he analizado de una manera más profunda, he visto que cada cosa, cada parte de estos subproductos que sale, tiene un valor económico. Entonces yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento de poder tomar en cuenta estos y poder hacer algún tipo de gestión, aplicar tecnología para poder hacer la recuperación de estos residuos. ¿Qué es lo que hacemos generalmente actualmente? ¿No? Algunas veces los residuos de manera fresca son llevados a la agricultura y son utilizados. Sin embargo, hay normativas en las cuales manifiestan que estos deben de recibir un procesamiento adecuado, ¿no? Porque de todas maneras, estos residuos, en el caso de los excrementos, tienen ciertos contaminantes. Tienen algunos microbios que pueden ser patógenos, ¿no? Por eso, en el procesamiento, evita, o por lo menos reduce, este tipo de efectos. Y poco es el perjuicio que puede hacer a nuestro aire, como le indicaba, y nuestros suelos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar conciencia de esto respecto a lo que tenemos que hacer de una manera adecuada para poder evitar finalmente un impacto, digamos, de importancia en nuestro ambiente. Y acá también me permito yo poder hacer una recomendación en términos de nutrición, porque una dieta balanceada que consumen nuestras aves, pues tiene que estar, digamos, diseñada de una manera adecuada, que cumpla con el concepto de dieta balanceada, porque a través del alimento podría también ser el ingreso de quizás algunos contaminantes como metales pesados, como algunos medicamentos, pesticidas, fungicidas, etc. Entonces, cada vez más es de interés para los nutricionistas este tema, en el sentido de poder diseñar una dieta con buena calidad de ingredientes, por ejemplo. Tener la seguridad de que nuestros aditivos, nuestros ingredientes en general, pues tengan características inocuas, ¿no? Por lo tanto, eso indica que el control de calidad de los ingredientes y del alimento podría ser una primera parte de esta gestión. Entonces, hay un rol acá en el nutricionista, en el que diseña las fórmulas, de tal manera que de manera muy consciente pueda contribuir al primer filtro de lo que denominaría yo al impacto del medio ambiente, ¿no? Mucho hay que hacer allí, en ese sentido. Luego tenemos las acciones de mitigación. Hay varias acciones de mitigación, pero ya de una manera más real, de una manera más efectiva, lo primero que nosotros tenemos que hacer es levantar una base de datos. Es la única manera que nos va a permitir a nosotros diseñar estrategias, diseñar planes ya efectivos y acorde a nuestra realidad. Si bien es cierto, hay toda una tecnología, hay toda una gama de estrategias que podemos nosotros utilizar, pero a veces hay allí una especie de cuello de botella, en el sentido que se conoce científicamente, ¿no?, la información y se conoce la realidad, o por lo menos hay algo de información de la realidad, pero no adaptamos lo que conocemos para que tenga una respuesta efectiva. Ahí nos falta trabajar mucho. Eso es todo un arte, ¿no? Porque hay ciencia en este momento, pero el tema es poder aplicarlo. Y entonces, en ese sentido, necesitamos nosotros información. Y yo creo que una de las primeras acciones
a priori, para poder ya hacer frente a esto de una manera seria, es justamente estudiar, justamente poder investigar, ¿no? Y hay mucho que investigar. Lo primero que tenemos que hacer es un estudio para ver nuestra realidad en el Perú. ¿Qué pasa en la costa? ¿Qué pasa en la sierra? ¿Qué pasa en la selva? ¿No? Y en base a eso, nosotros podemos tener ya una base de datos, una base estadística confiable, y en base a eso diseñamos ya nuestro plan de estrategias, nuestras acciones de mitigación ya definidas. Porque de manera teórica, ¿no?, podemos decir, como lo vamos a hacer quizás ahora, muchos planes, muchas estrategias, muchas acciones, muchas actividades y el rol que tenemos que jugar cada uno de los que estamos comprometidos en esta cadena de producción de proteína animal. Pero es más efectivo cuando realmente conocemos la realidad de lo que cada avicultor está atravesando hoy en día. Hay diferentes avicultores, tienen diferentes condiciones, tienen diferentes procesos, etcétera, etcétera. Entonces requerimos nosotros de tener esa información como base de datos o punto de inicio para poder diseñar los programas. Y a la vez también el tema del ordenamiento. El tema del ordenamiento. Somos una industria avícola que debe de ser fortalecida en base a una organización muy ordenada, muy sólida. Eso es lo importante, el trabajo de equipo, interaccionar y ver qué deficiencias tenemos y obviamente en ese camino ir poco a poco dirigiendo, digamos, el futuro de la industria avícola, porque la tiene, hay una gran perspectiva en la industria avícola en los próximos años, cada vez está creciendo más, pero la gente también crece, la población es más, necesita comer, y yo visoro realmente que nuestra industria en los próximos años va a tener ese futuro de inclusive exportar, ¿no? Y eso es lo que queremos. Entonces, es muy importante este punto, que nos ordenemos, que nos organicemos, ¿no? Desde mi punto de vista veo por ahí algunos vacíos en este tema, y yo quisiera que eso se consolide, ¿no?, para poder realmente ver el tema de la gestión de los residuos de una manera ya más integral, ¿no? Porque una sola cosa, una sola granja no la puede solucionar. Se tiene que actuar de manera integral. Entonces, es un enfoque integral. Entonces, hay que ordenarnos y organizar. Claro, teóricamente se dice, ¿no?, la eliminación de los residuos debe hacerse diariamente, pero tenemos limitaciones, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Eso quizás es uno de los fines, pero generalmente a veces por las limitaciones que tenemos, los factores que hay en cada una de las granjas, no nos permite hacer eso. Y hay algunas granjas que sí, más tecnificadas, que sí pueden hacer eso, ¿no?, en nuestro país. En otros países también ocurre lo mismo, ¿no?, en términos generales. La industria avícola está creciendo, está mejorando, pero muchas veces hay limitaciones para cumplir con ciertas recomendaciones que realmente conlleve a poder bajar este impacto o una buena gestión de los residuos, ¿no? Un punto importante, como ya le decía anteriormente, y que contribuye mucho a lo que es el manejo de estos residuos y reducir el impacto que tiene sobre nuestro ambiente, es el reuso, la reutilización, el reciclaje de estos subproductos o de estos residuos. Hacemos algo de esto, la industria avícola hace algo de esto, pero también al conversar con algunos agricultores manifiestan pues las limitaciones que tienen ellos para poder hacer este proceso de reciclamiento de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, se necesita también diseñar las técnicas adecuadas. Hay, como le digo, un cúmulo de conocimiento respecto a eso, pero se necesita ya poder diseñar técnicas más específicas para poder ir adaptando a cada realidad de granja, ¿no? Por lo tanto, ahí entra a tallar pues la gestión de estos residuos, pero de una manera ya eficiente, ¿no? Hay políticas, hay normativas, ¿no?, generalmente de saneamiento, hay normativas también de ambiente, pero muchas veces esto, entre comillas, no se cumple.
Entonces, la idea es hacer en conjunto, poco a poco, entrar ya a poder aplicar, ¿no?, a nuestra realidad estas normativas que hay. Porque finalmente, de por medio está pues el riesgo de poder afectar a la salud pública. Entonces, ese es un compromiso y es una responsabilidad también de la empresa peruana de poder ir en ese camino, ¿no? Hay normativas, quizás no son tan completas aún, pero hay que empezar y ya, ¿no? Para en conjunto poder ver cómo es que podemos hacer frente a esta situación. La capacitación técnica es otra acción también inmediata que se tiene que hacer, ¿no? Hay poca capacitación. Los organismos, las instituciones en nuestro país, quienes están relacionados en este tema, deberían también diseñar capacitaciones a nuestros avicultores, a nuestros técnicos que trabajan allí, pero de manera efectiva, ¿no? Para que nosotros estamos comprometidos con toda esta cadena productiva, pues finalmente contribuyamos a esta situación, ¿no? Y un punto importante, ¿no? El Estado, el gobierno, la política gubernamental, la política de repente comunal, municipal, regional, etcétera, no deben descuidar también a su industria avícola. Es muy importante, el Estado debe darle el sostenimiento, el soporte o un apoyo a la industria avícola en el tema del manejo de los residuos, ¿no? Los proyectos de inversión. Sería interesante que de repente haya ya interés de algunos accionistas, de algunos empresarios, que puedan iniciar ya una industria de reciclaje de todos los residuos de la industria avícola. Hay algunas empresas, ¿no?, son pocas, que realmente tienen a la vez agricultura, ¿no?, tienen avicultura, y poco a poco están mejorando su tecnología de la reutilización de estos residuos. Hacen una buena gestión. Pero también es posible darle el camino hacia una empresa que específicamente se dedique a poder hacer este procesamiento, ¿no?, y poder brindar alternativas tecnológicas, ¿no?, de reuso de todos los residuos que salen en la avicultura. Ya hay experiencias en el extranjero, y muy buenas, y no solamente en la parte de la avicultura, sino también experiencias en otras áreas en la cual aplican esto y realmente ya se ve como una fuente económica, una empresa, ¿no?, que pueda invertir y es competitiva. Yo creo que también eso es lo que tendríamos que ir ya pensando, ¿no?, para entrar seriamente en ver ya no solamente como la producción de huevos y carne, sino que también paralelo, ¿no?, hacer uso de estos residuos con fines también de un ingreso económico, ¿no? Bueno, hay muchos métodos de eliminación de los residuos avícolas. Algunos queman, son pocos, queman, otros hacen entierro de estos residuos, otros incineran, algunos hacen compost o compostaje, que es lo más común, lo más frecuente, por lo menos ahora en las entrevistas que he podido hacer, es lo más frecuente que hacen. Y otro tema es el rendering, ¿no?, para efectos ya de los subproductos del procesamiento, en el caso del pollo, ¿no? Plumas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Las plumas hoy en día en el mundo se están reutilizando incluso para biocombustible, ¿no?, porque tiene un gran porcentaje de aceite para biocombustible, y también para abono, y también para biopolímeros. Pero básicamente lo que utilizamos hoy en día es para fuente de proteína animal, es decir, podemos reutilizar en la alimentación animal, obviamente asegurando todo un buen procesamiento. Entonces hay diferentes métodos ya establecidos, ¿no?, y que se pueden ir adaptando en cada una de las realidades que nosotros tenemos para poder hacer un buen uso de estos residuos. Y obviamente también hay las técnicas, hay las actividades que normalmente hacemos y que también debemos hacer en el caso que haya empresas que aún no lo hagan, ¿no? El tema del secado, por ejemplo, del estiércol. Como le decía al inicio, a veces hacemos la
producción y el traslado o el transporte de excremento, del estiércol de las gallinas, que es lo más que existe, y lo pasamos de una manera fresca, a veces a los campos. Entonces, esto realmente requiere que haya un procesamiento para poder reducir, ¿no?, la carga microbiana, ¿ya?, que existe allí, y de esa manera asegurar, ¿no?, que los suelos agrícolas, si bien es cierto, con esto van a ser muy bien fertilizados, pero a la vez también nos sirva como una especie de vía de contaminación, ¿no? Entonces es muy importante hacer este tipo de proceso. Y ya sabemos, ¿no?, que los residuos de excremento bien procesados pues cumplen una función importante en la mejora de los suelos de nuestra agricultura. ¿Por qué? Porque son ricos en nitrógeno, son ricos en fósforo, son ricos en potasio, el famoso, o la famosa ecuación NPK, ¿no?, y que sirven pues como fertilizante finalmente. Pero no solamente como fertilizante, también hacemos uso para la alimentación animal, ¿no? Hay mucho residuos de excremento que muy bien procesados pues son utilizados en la alimentación animal. El tema es asegurar un buen procesamiento, porque ahí hay una fuente de proteínas, hay una fuente de energía, hay una fuente de ciertos minerales, etcétera, que contribuyen, ¿no?, muy bien a poder generar una industria de producción animal en base a ingredientes de este tipo. En nuestro país estamos reutilizando bastante la cama. En otros países, tipo Brasil, por ejemplo, ya ellos que nos llevan la delantera, hacen bastante reutilización de camas, ¿no?, para diferentes o varias campañas. Eso es muy importante. Acá en nuestro país también ya están entrando en ese tema y hay unas granjas que se caracterizan por eso, ¿no? Entonces es una buena actividad que se hace y que se debería replicar. Se debería replicar en otras granjas, ¿no? De tal manera que eso contribuya a la reducción del impacto ambiental, pero también genera una reducción de costos para el caso de las empresas, ¿no? Muchos residuos tipo estiércol utilizan también para generar energía, ¿no? Es combustible. Entonces hay diferentes procesamientos en los cuales nosotros podemos hacer para que cumplan esta función. El manejo de los despojos respecto a lo del procesamiento, en el faenamiento, en el caso de las aves, en el caso de los pollos, las gallinas, ya hablamos mucho de las plumas, pero también hay, por ejemplo, sangre, ¿no? La sangre es una fuente importante de proteínas, pero a la vez también de hierro, por ejemplo. Somos un país que realmente tiene problemas de salud pública respecto a la anemia que estamos atravesando, ¿no? Entonces, tenemos ahí residuos, tenemos ahí productos que muy bien podrían servir como fuente de hierro, ¿no? Entonces, esto es muy importante también que se tome en cuenta ya con fines de ese tipo, ¿no? Las actividades o acciones, por ejemplo, biocombustible, los excrementos como biocombustible. Hay algunos trabajitos que he estado revisando por ahí, por ejemplo, y hacen el famoso biocarbono, ¿no?, lo que llamamos comúnmente como biochar, ¿no?, que es un proceso de pirólisis exenta obviamente de oxígeno, solamente es el oxígeno del excremento en este caso, a una temperatura más o menos 300, 400 grados centígrados, de tal manera que es un procesamiento de tipo termal, ¿no?, y que permite finalmente reducir el tamaño, ¿no?, reducir el tamaño, pero a la vez cambiar la forma, cambiar las propiedades y obtener un sólido, generalmente con un potencial energético. Ya algunas empresas hacen esto a pequeña escala y también hacen reuso de esto como fuente energética. Entonces, es una acción. Depende de la realidad de cada empresa para que pueda
de repente tomar en cuenta esta posibilidad. Hay estudios en nuestro país, si bien todavía poco, pero hay estudios que sí demuestran, ¿no?, la efectividad que tiene esta acción de nuestros excrementos. Entonces, entramos a lo que es la parte de la economía circular. Esta diapositiva que ven ustedes ahí, ese esquema, la saqué de un último estudio en Polonia, y entonces ellos manifiestan que sí es posible cerrar este circuito, ¿no?, del carbono, nitrógeno y del fósforo. Sí es posible, ¿no? Hoy en día hablamos bastante de lo que es el tema de economía circular, ¿no? Cómo cerramos el ciclo. Una economía circular es la base para lo que manifestaba anteriormente de producir con cero desecho, porque todo se reutiliza. Entonces hay muchos ejemplos en el mundo sobre la economía circular que nosotros podemos tomar como referencia. Ahora, en el tema de la economía circular, un aspecto importante o un factor importante es cómo le damos valor agregado a estos residuos. Hay diferentes tipos de residuos en toda esta cadena. Entonces, hay la tecnología ya para hacer posible que estos residuos puedan darle, a través de la tecnología, un valor agregado, ¿no? Y que esto pueda tener, pues, la solución de problemas. Entonces, hay una empresa en Estados Unidos que ya ha apostado, ¿no? Ya ha empezado este año a iniciar una inversión de más de 20 millones de dólares. ¿Para qué? Para producir fertilizante de los estiércoles. Esto lo hacen bajo un procesamiento de tipo aeróbico, es decir, no anaeróbico, porque anaeróbico produce metano. En este caso es aeróbico con casi nada producción de metano. Y finalmente va a producir fertilizante de manera sólida, de manera semilíquida, y que ya tienen un valor agregado de este estiércol. Entonces, como les dije anteriormente también, ¿no?, es importante que las empresas vayan viendo esto también como una posibilidad de negocio, porque realmente los residuos tienen un potencial económico que debemos de aprovechar en base a la tecnología. La bioconversión es otra posibilidad. La verdad que yo le he estado analizando este tema, en varios países del mundo ya lo han demostrado. El uso de las moscas negras, la mosca soldado. Entonces, usan el excremento, ¿para qué? Para la multiplicación de estas larvas, y que luego, por un periodo de vida corta, pues estas larvas hacen uso y se van multiplicando. Y luego estas larvas son procesadas para que sirvan como fuente de proteína a la alimentación animal. Y con eso se cierra el circuito, ¿no? Yo le veo bastante perspectiva a esta actividad. Por eso, nuevamente, repito, ¿no?, sería conveniente que una empresa, pues, le dé interés a esto, para que pueda generar, ¿no? Hay toda una tecnología en esto. Entonces va a contribuir mucho a mejorar nuestro medio ambiente. Y hay más valores agregados en estiércol. En Brasil nomás hay ahora muchas experiencias. Una de ellas es este equipo que han podido lanzar hace poco, la denomina un deshidratador, pero miren cómo deshidrata de una manera correcta el excremento, y finalmente mira esa estructura que le da, ¿no? Ya sin olor, ya sin humedad, y ahí pueden utilizar directamente para la fertilización. Ahí está el contacto. Alguna empresa quiera de repente poder tener algún conocimiento un poco más profundo sobre eso, y quizás puedan adquirirlo. Sobre la cáscara del huevo. Miren el potencial que hay en la cáscara del huevo como valor agregado. Fuente de calcio para los animales, fuente de calcio para los humanos, y no solamente eso, tienen una gran variedad, incluso hasta para la salud humana. Están haciendo varios trabajos ahorita de nanotecnología, incluso con la cáscara del huevo. Entonces es un residuo que tiene
una importancia económica. Si yo recuerdo, creo, hace unos meses atrás, por ahí leí una noticia en la cual había un proyecto de una empresa peruana que estaba destinando el procesamiento de la cáscara de huevo para producir, creo, calcio para consumo humano. Es una buena idea. Pero no solamente eso se va a producir como valor agregado. Mire el sinnúmero de trabajos que han podido ya hacer y han demostrado realmente la importancia que tiene en poder hacer esta cáscara como valor agregado y un ingreso económico para la industria, aplicando obviamente la biotecnología, ¿no? Hay otro ejemplo más, ¿no? Una marca en la cual abastece con fuente de calcio para consumo humano. Y eso es muy importante porque generalmente, según las estadísticas, nuestro país realmente no está consumiendo el nivel de calcio adecuado que requerimos, ¿no? Requerimos aproximadamente 1000 miligramos, 1200 miligramos, y estamos muy por debajo de ello. Una de las fuentes principales de calcio es la leche, pero todos nos consumimos leche, ¿no? Y lo otro es ir a la farmacia a comprar pues, su cápsula de calcio, ¿no? Pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, hay otra posibilidad también acá de valor agregado. Yo le doy una posibilidad de negocio, ¿no? De producir fuente de calcio a partir de la cáscara, como ya en otros países la están utilizando, ¿no? Ahora, hay una situación que yo siempre voy a estar también requiriendo, ¿no? Exhortando. Hay que tener un estudio. Hay una gran necesidad en este momento de hacer un estudio en la cual nos permita tener la información básica. Eso es de mucha importancia. Nuestro país requiere. Yo lamentablemente he querido poder hacer un acumulado de información que hay, pero no tenemos estudios realmente. Entonces, hay mucho para hacer en este caso porque hay toda una necesidad. Entonces, la investigación debe jugar un rol importante. Yo, de igual manera, les recomiendo a los empresarios avícolas que vayan en este camino, que no solamente a la vez tengan pues una unidad experimental que obvio también algunos la tienen para efectos de mejorar, digamos, su sistema de crianza, su alimentación, su formulación, etc. Pero también la posibilidad de manejo de los residuos, ¿no? Siempre, cada año hay concursos respecto a presentar proyectos de investigación, y esto, como está relacionado con el medio ambiente, yo creo que reúne las condiciones. Es más, el mismo gobierno, las políticas de gobierno, hoy en día, a las empresas que investigan, les reducen el impuesto que pagan anualmente, ¿no? Entonces hay experiencia también en ese sentido. Yo creo que, caramba, presentando un proyecto de investigación de este tipo de gestión ya aplicado a la realidad de cada zona o de cada granja, yo creo que va a ser una oportunidad que realmente ellos o las empresas que tomen esta iniciativa puedan hacer y van a contribuir grandemente. Nosotros desde la academia realmente vamos a estar siempre allí con la voluntad de poder contribuir a esto. Yo creo que es necesario poder hacer lo que manifestaba. Entonces, más o menos ya terminando esto, un análisis en general, ¿no? De una perspectiva ya para posteriormente, en base a una información ya más real, poder diseñar algunos planes. Pero, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país, tenemos granjas grandes, granjas medianas, granjas pequeñas, etcétera. Por lo tanto, necesitamos un ordenamiento, que nos organicemos bien para ver realmente qué problemas, qué limitaciones, qué posibilidades tenemos respecto a la gestión de los residuos. Hay granjas, ¿no? Hay granjas muchas veces que de repente están muy cercanas a las zonas urbanas. Entonces es muy importante también ver la posibilidad de que estas granjas puedan ir poco a poco, ¿no? Mejorando este sistema, mejorando este problema,
¿no? O darle solución a este problema, y yo creo que todo de una manera en equipo. La normativa vigente. Creo que necesitamos nueva normativa. La verdad que esta pandemia nos ha hecho a nosotros analizar un poco más la situación, y para los próximos meses o el próximo año ya, donde va a haber una mayor apertura ya después de esta pandemia o post-pandemia, necesitamos tener normativas más reales, normativas que realmente puedan desde un inicio apoyar, porque yo sé que los empresarios avícolas tienen esa posibilidad de poder manejar o mejorar sus gestiones, ¿no? de los residuos, pero necesita una normativa, pues, de apoyo. Necesita a la vez también que el gobierno se identifique más con la industria avícola, ¿no? La industria avícola, la verdad, está siendo desafiado constantemente, y esta última crisis que estamos viviendo respecto a los costos de los ingredientes realmente nos ha hecho pensar bien. Otros países como Brasil, el gobierno ha dado su apoyo. China nomás, de igual manera, ha dado su apoyo. En nuestro país yo creo que de este evento hago una exhortación para que los que están en estos momentos en la política gubernamental puedan considerar un apoyo a esta industria, ¿no? Ahora, la organización respecto a los proyectos, como ya le decía, es una oportunidad también que cada empresa deba considerar, ¿no? Las granjas avícolas sí juegan un rol importante con la agricultura, ¿no? Generalmente los residuos que sale de la agricultura va a la agricultura. Muchas empresas tienen a la vez avicultura y agricultura y hacen todo un binomio interesante. Algunas solamente son avícolas, entonces siempre hay que estar allí en esa idea de relacionar de una manera coordinada con la agricultura. Es muy importante eso. Hay que mejorar nuestro sistema de saneamiento. El país realmente siempre está allí supeditado o desafiado por problemas sanitarios, pero también desde ese punto de vista necesita un apoyo, ¿no? Entonces hay que mejorar estas medidas con el apoyo que se le pueda brindar. Hay que hacer vigilancia siempre, ¿no? Los conceptos, por ejemplo, de trazabilidad. Es muy importante ya que las instituciones que estén comprometidas en esto puedan ir en ese camino de trazabilidad, ¿no? Hay que constantemente estar vigilando para la mejora, ¿no? Porque a veces de repente creemos que la vigilancia se debe hacer para limitar. No, la vigilancia es para poder ir mejorando. Si encontramos un problema, a ver de qué manera podemos solucionarlo y ir avanzando. De eso se trata. Y la capacitación. La capacitación debe de ser constante en este tema, ¿no? Necesitamos mucha capacitación, necesitamos mucha conciencia. Entonces, en base a lo explicado, ya estamos cerrando prácticamente toda esta jornada, ¿no? Por eso que estamos ya también terminando esta exposición, y me permito ahí poder explicar algunas conclusiones y recomendaciones respecto a lo que hemos indagado, digamos, en este breve tiempo. Lo primero es que la industria avícola genera una serie de residuos. Una serie de residuos. Hoy día se está haciendo las cosas lo máximo que se pueda, ¿no? Gran voluntad para hacerlo mejor, pero nuestra industria agrícola va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Entonces necesitamos realmente ya gestionar tecnología, gestionar política, gestionar actividades, gestionar estrategias, ¿no? De tal manera que podamos manejar y reducir el impacto de estos residuos en nuestro ambiente, en nuestro bienestar, en nuestra sociedad y especialmente con lo que respecta a la salud pública. Estos residuos no son malos. Estos residuos son como consecuencia de producir proteína para nuestra gente, nuestro pueblo. Pero estos residuos tienen un potencial económico, tienen importancia económica. Entonces, hay toda la tecnología ya para poder hacer un buen uso de estos residuos y darle un valor agregado, como hemos demostrado con algunos ejemplos. Entonces, es muy importante también que por este lado tengamos una posibilidad de rentabilidad de nuestra empresa. El uso de la tecnología o de la biotecnología también en algunos casos nos va a permitir a nosotros ir en ese camino quizás de producir
proteína animal con 0 desecho. Es posible, es posible. Yo creo que la empresa que analice bien este tema va a llegar a la misma conclusión que yo he llegado, que sí es posible producir una avicultura en nuestro país con 0 desecho. Ahora, hay que hacer estudios, hay que investigar, hay que hacer una base de datos, ¿no? O sea, no tenemos una base de datos. Por lo menos yo no la he podido conseguir y he querido, pero realmente tenemos que generar una base de datos para analizar nuestra realidad y en base a ello hacer políticas, ¿no? Estrategias, planes, de tal manera que a mediano plazo o a corto plazo nosotros podamos ser un ejemplo en Latinoamérica respecto a la gestión de nuestros residuos. Yo hace poco por ahí leí que una empresa peruana pues está sacando a que los investigadores, las academias, etcétera, puedan presentar sus propuestas para poder manejar lo que decía temprano, la sangre de las aves y pueda ser utilizado para solucionar un problema de la anemia. De ese tipo hay varios, gestiones de residuos, que muy bien las empresas interesadas podrían tomar ese norte para solucionar problemas tal como se ha planteado allí. Y yo creo que ahí la tecnología juega un rol importante. Y la academia, las universidades, ¿no? También debe de jugar su rol junto a las políticas gubernamentales. No hay que dejar a la avicultura sola. Hay un gran potencial, pero requiere de la ayuda de nuestro Estado. Y finalmente, la industria agrícola en el Perú tiene un rol importante en el manejo de estos residuos, ¿no? Entonces, hay toda una conciencia, hay una responsabilidad de cada una de las empresas avícolas en nuestro país, y yo creo que en los próximos años ya nuestra población, nuestros consumidores, a quienes nos debemos, la verdad que van a entrar con otro pensamiento. Antes, post pandemia, va a haber más exigencia. El consumidor va a exigir más por la calidad del producto, pero a la vez también va a exigir a que se mantenga en orden, que el impacto al medio ambiente se reduzca. Entonces, he aquí el compromiso, he aquí la responsabilidad de la empresa avícola. Yo sé que tienen los técnicos, pero hay que organizarnos, hay que ordenarnos para diseñar planes ya serios que respondan, ¿no?, a la realidad de nuestro problema. Con esto yo doy por terminado esta exposición. Una vez más agradezco al comité organizador de este Congreso Peruano de Agricultura, ABEN 2021, y le deseo muchos éxitos a todas las empresas, y me despido con esta frase: sí es posible que la avicultura produzca proteína animal para nuestra población con 0 desecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elías Salvador, por la presentación. Vamos a entrar a la rueda de preguntas. En este momento tenemos una pregunta y comentarios. El ingeniero Oscar Briceño comenta: en Trujillo hay una empresa que procesa el guano con equipo japonés y vende como abono el resultante de ese proceso. Respecto a la cáscara de huevo, no hay proceso del huevo para obtener clara y yema seca, y en consecuencia quedaría la cáscara para procesarla. La harina de plumas se ofrece en el mercado nacional. ¿Cuál es su opinión sobre lo mencionado? Adicionalmente, la producción de metano resulta más caro que el gas natural. Muchas gracias por la pregunta, ingeniero Oscar. Sí, efectivamente, en nuestro país todavía este tipo de estrategias son aisladas, como usted lo manifiesta, ¿no? En la mayoría de los casos no se está haciendo, digamos, una buena gestión para reutilizar estos residuos. El caso que usted menciona
es muy interesante, ¿no? Porque realmente es también algunas estrategias que están haciendo en estos momentos en otros países. Y yo creo que eso se debe de tomar como ejemplo, como piloto, para que se pueda ir replicando, digamos, en empresas que puedan hacerlo bajo nuestra realidad. Pero nuevamente insisto, yo en el sentido de que acá el avicultor debe de recibir el respaldo, por un lado, de la política gubernamental, porque esto tiene un impacto sobre lo que es el ambiente y la salud pública. Entonces, la política gubernamental debe ir en ese sentido de apoyar a la avicultura nacional, por un lado. Por otro lado, se sabe, tenemos alrededor, creo, de 28 millones de gallinas acá en el Perú, y tenemos como subproducto cáscara de huevo, ¿no? Pero paralelo tenemos en nuestra región, y eso es lo que yo a veces no entiendo, en nuestra región tenemos un problema de anemia. Entonces yo digo, si la región de Ica es el principal productor de huevos, ¿por qué existe anemia? Entonces, obviamente que entran muchos factores ahí, muchos factores. Por otro lado, también, de acuerdo a las estadísticas que se tiene, el peruano estándar consume menos calcio de lo que requiere. Ya por ahí mencioné que eran alrededor de 1.200 miligramos, y está consumiendo mucho menos. Y eso tiene un impacto con algunos problemas o algunos desórdenes metabólicos que los humanos a temprana edad hoy en día están sufriendo. Entonces, por un lado tenemos una necesidad, tenemos un problema, y por otro lado tenemos, por ejemplo, esta materia prima, entre comillas, que vendría a ser la cáscara. Y existen tecnología para poder hacer uso de ello. Para poder hacer, hay tecnología empírica. Yo a mis estudiantes les doy tecnología empírica y digo, consuman los huevos, desinfecten, pónganlo con limón un par de días, échenle vinagre y ustedes tienen listo ahí una fuente de calcio, ¿no? De tal manera que más o menos una cáscara le puede servir para 2 días, ¿no? Porque es lo que más o menos requiere, ¿no? Porque no toman leche, y no toman leche pueden consumir la cáscara de huevo, pero necesitamos obviamente ahí una tecnología de alta precisión para poder hacer realidad esto, ¿no? Por el lado de la harina de pluma, de igual manera, ¿no? Se puede aprovechar. Hay diversas maneras como se aprovecha. Actualmente hay en nuestro país el uso para la formulación de dietas animales, pero igualmente la podemos aprovechar para otros usos, como ya mencioné anteriormente, incluso para la parte de biocombustible. Entonces, en ese sentido, yo creo que son algunos casos aislados muy buenos que nosotros debemos aprovechar, pero que puede ser contagioso, debe ser contagioso con el apoyo de la academia, con el apoyo de la tecnología, el apoyo gubernamental, para que esto a mediano o corto plazo pueda ser una realidad, ¿no? Como le decía, siempre en esa perspectiva de ir reduciendo, digamos, los desechos, ¿no? Eso es mi opinión que yo puedo dar al respecto. Doctor Elías Salvador, una consulta. En su opinión, ¿sería preferible que este tipo de manejos para obtener valor agregado sean emprendimientos de los empresarios avícolas, o no sería mejor promover emprendimiento de terceros? Justamente en esta exposición lo mencionaba, ¿no? Porque a veces el avicultor tiene limitaciones, entonces yo creo que sí sería recomendable que, como estamos en esta moda del emprendimiento, ¿no? Por lo menos esta idea yo le he pasado a varios conocidos que más o menos tienen capacidad económica para que puedan ellos analizar, ¿no? Y hacer o diseñar un pequeño plan piloto para que como empresa puedan ellos canalizar, ¿no? Con los avicultores y poder hacer uso de estos residuos. Entonces, yo creo que esta parte que, Mario, tú dices del emprendimiento, yo creo que encaja muy bien. Y la verdad que tenemos peruanos hoy en día muy jóvenes que están en esa idea, que están en esa línea.
Entonces, yo creo que eso haría sería una gran propuesta, ¿no?, para que pueda surgir una industria de reciclaje, como ya en pandemia lo están haciendo en Estados Unidos, como ya lo están haciendo en Brasil. Hoy día por la mañana escuchaba al doctor Bustamante, que le he puesto mucha atención acerca del tema de sostenibilidad, y él mencionaba el tema de las 2 Rs, ¿no? Reestructurar, reorganizar, ¿no? Entonces, es muy importante, y yo creo que los avicultores, los técnicos y todos los que estamos en estas líneas debemos de contagiarnos de eso, y finalmente poder aplicar, ¿no? Yo creo que esa idea de emprendimiento es muy buena. Perfecto, doctor. El señor Jorge Vázquez pregunta, ¿la normativa ambiental actual no es concordante con la normativa sanitaria? Pues los residuos avícolas tienen que ser tratados con mucho cuidado por temas de bioseguridad. ¿Se necesita que la autoridad sanitaria y ambiental apoyen en conjunto a la industria? Por eso, dentro de las conclusiones y parte de la conferencia decía yo que nos falta organizarnos, nos falta ordenarnos, no tenemos una base de datos. Y yo digo, ¿cómo podemos hacer una normativa que sea eficaz si no tenemos una base de datos de nuestra realidad en el tema de la avicultura? Empezando por ahí. Entonces, a veces estamos acostumbrados a poder copiar normativas de otras realidades, que están muy bien hechecitas quizás, pero no encajan en su aplicación de nuestra realidad. Por eso yo priorizo que las entidades que están relacionadas en este tema puedan generar un estudio de base. La ciencia de los datos, hoy día la ciencia de los datos es la base para todo. Para todo. Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a solucionar? Entonces yo creo que una base de datos es para nosotros y para las instituciones involucradas en esto, la base para generar normativa, justamente que haya concordancia entre lo que es la parte de la avicultura, el ambiente, la salud y la sociedad en general, ¿no? Y es muy buena lo que usted menciona. Comentario del ingeniero Briceño. Todo lo mencionado es muy interesante. Hay mucho tramo por recorrer. Pero mientras haya venta de pollo en pie y no se industrialice el huevo, no podríamos ir al proceso de los residuos. Claro, es muy respetable su opinión. Eso es nuestra realidad. Estamos actualmente viviendo eso, pero yo creo que podemos nosotros, en base a este estudio de una base de datos, conocer un poco más profundidad las limitaciones que tenga cada una de las empresas avícolas y poder diseñar planes a mediano y corto plazo para por lo menos enrumbar en ese camino, ¿no? Y yo creo que si nos organizamos, si hay la normativa que sean adecuadas, yo creo que no solamente será una responsabilidad hacerlo, sino una obligación, porque le decía al final, nuestra población, el consumidor, que es a lo que nosotros nos debemos, realmente nos van a estar exigiendo. Ya están exigiendo actualmente, pero nos van a exigir más. Entonces queda la idea de organizarnos, presentar los planes e ir en ese camino, por lo menos en esa dirección. Nos costará de repente algunos años, pero yo creo que hay que empezar ya. Perfecto. No hay más preguntas y estamos en el tiempo prácticamente. Las gracias al expositor, el doctor Elías Salvador Tazaico. Muy agradecido por su excelente presentación. Muy agradecido a la asistencia por su tiempo. Estamos cerrando el evento AVEN en esta sala. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos.